Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, en donde quiera que usted vea esta predicación, sea bendecido a través del mundo, porque sé que estas redes sociales se ven en todo el mundo. Estoy representando a Iglesia Casa del Perdón. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da. Soy el pastor y hermano Julio Jiménez, miembro ejecutivo de Iglesias Casa del Perdón, ubicadas en el país de Guatemala. Este mensaje es un mensaje especialmente para usted, porque todos necesitamos de Dios. Nadie puede decir que no necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Sin Dios no podemos vivir. Apartados de mí nada podéis hacer, dice su palabra. Otro versículo dice, y es muy clave para todos aquel que quiera escuchar esta palabra. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo el Señor Jesús, así lo dijo. Así es que este mensaje es un mensaje basado en la palabra de Dios. El texto bíblico estaba ubicado en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el verso 37 al 40. Y vamos a leer. Los que tengan Biblia lo pueden sacar y pueden leerla. Dice aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la palabra de Dios y el mensaje es titulado La voluntad de Dios por amor. Qué maravilloso es tener en la mano la palabra de Dios y hacer siempre la voluntad de Él. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro Señor Jesús hizo la voluntad de Dios. Él estando allá en su seno, a su derecha, Él lo mandó aquí a la tierra en forma de hombre, nacido de una mujer llamada María. Él vino a hacer la voluntad, como dice ahí en su palabra. Usted mismo lo escuchó y usted mismo lo lee si tiene su palabra, si tiene su Biblia en su casa. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces dice la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿y la voluntad suya cuál es? Es una gran pregunta que si viniera nuestro Señor Jesús en este momento y Él nos preguntaba, ¿y tú cuál es la voluntad? Vean, Dios desde el principio anunció la venida de su Hijo. ¿Cumplió su promesa? Por supuesto que la cumplió. Por supuesto que cumplió la promesa. Y usted lo puede comprobar en Isaías 7:14, lo puede ver en Isaías 9:6 y también lo puede ver en Mateo 1:22. Porque un niño nos es nacido. Eso dice Isaías 6:9. Él vino por voluntad.
Él se ofreció venir a este mundo a salvarnos. Y la voluntad de Dios es que usted y yo terminemos su obra. Porque para eso, déjeme decirle, para eso usted ha nacido. Usted no ha sido un accidente en este mundo. Usted ha venido a este mundo porque Dios quiere que le sirva. El problema no es ese. El problema es que el ser humano ha puesto su mirada en el mundo y no en Dios. La voluntad de Dios es que todos le sirvamos a Él, porque por Él y para Él fuimos criados. A su imagen y semejanza, dice su palabra, fuimos hechos. Qué maravilloso es de que usted y yo le sirvamos de corazón. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué tan agradecido está usted? Porque Dios lo ha salvado, Dios le ha dado vida, Dios le ha dado fuerzas para que haga, para que tenga todo lo que usted posee. ¿Ha sido la voluntad de Dios? ¿O no ha sido la voluntad de Dios? Hágase la gran pregunta. Porque no por nuestras fuerzas nos podemos mover. No, nos movemos por la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. De que todos nosotros hagamos las cosas como a Él le agrada. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Fue el plan y la voluntad de Dios para su creación. Sí, la creación, como usted y yo fuimos creados. Fue la voluntad de Dios. No podemos decir, es por eso que dije al inicio, no por accidente usted está en este mundo. No, de ninguna manera. Usted está por algo y es para hacer la voluntad y servirle y acabar su obra. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es lo que debemos de hacer. Porque somos creación de sus manos de Él. Así es, de las manos de Dios. Hay un problema que usted tal vez no se ha dado cuenta y es la gran tecnología que hoy en día está a fuego ardiente. El ser humano ya solo ve las redes sociales. Han habido tantos problemas que hasta se han asesinado. Han habido violencias. En fin, ha habido muchas cosas que las redes sociales han traído. Yo sé que las redes sociales son buenas. En este momento yo estoy usando YouTube y yo le doy gracias a Dios por esa empresa YouTube, porque me está dando la oportunidad de dar a conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Usemos las redes sociales. Pero el problema es que la estamos usando mal. Déjeme decirle. En una oportunidad yo estuve en una clínica médica y vi entrar a una pareja y me estuve observando más o menos como unos 45 minutos mientras me llamaban a mí, que no cruzaron palabra por estar viendo las redes sociales. ¿Qué veían? Solamente ellos sabían. Pero miren, hasta la comunicación en los matrimonios, las redes sociales se está perdiendo. Y así sucesivamente, en la casa, donde quiera. Entonces, ¿para qué fuimos criados nosotros? Esa es la gran pregunta. Fuimos criados para servirle a Dios. Para servirnos unos a otros, quiero decir. Porque Dios no tiene necesidad de usted. Déjeme decirle, Dios no tiene necesidad de usted.
usted y yo tenemos necesidad de Él. Él es Dios, Él está en su trono celestial. Allá nosotros si queremos hacer lo que queramos porque Él nos dejó el libre albedrío para hacer las cosas. Pero qué bueno es, ¿verdad? Venir y servirle a Dios con toda humildad, con todo amor a su obra. Porque si Él tuvo la gran paciencia de hacerlo en el vientre de su madre, imagínese, ese es amor. Y es la voluntad de Dios que usted haya venido a este mundo. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Y es por eso que aquí hay un punto, pongámosle 3 puntos del apóstol Pablo al pueblo romano. Dice, no os conforméis a este siglo. Y ahí está el gran problema del ser humano. Está conforme, tranquilo a este siglo. Pues teniendo trabajo lo tengo todo. No saben de que Dios es el que le ha dado ese trabajo. Pero Dios no le ha dicho, no dejes de amarme, de buscarme. El trabajo te lo he dado. Está bien. Pero nos conformamos, no solo al trabajo, sino a muchas cosas nos conformamos en este mundo. Y es por eso que Él los exhorta, no os conforméis a este mundo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformaos. Que se transforme su corazón, su mente, su mirada, que ya no sea en el mundo, que sea en Dios, en su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que nos transformemos por completo. Es por eso que estamos en este mundo. Dios no nos ha llamado para servirle al mundo, no. Él nos ha llamado y nos ha traído a este mundo para que le sirvamos a Él. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que a veces nosotros no entendemos las cosas de nuestro Dios. Transformado por medio, dice, de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo lo va a comprobar usted? Transformándose, cambiando su camino hacia Dios es lo mejor. Ese es el camino que usted y yo debemos de tomar. Mi consejo es que hagamos la voluntad de Dios, que busquemos su rostro a través de la oración, a través de su palabra, a través de estar congregados como lo hacían los apóstoles. Y qué maravilloso es, vamos a ser bendecidos. Si usted es bendecido, aún así, ¿cuánto más no va a ser bendecido si usted hace las cosas que a Dios le agradan? Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, que sea del agrado de Dios. Porque muchas cosas podemos hacer que no son del agrado de Dios y según nosotros es agrado de Dios, pero no. Perfecta, dice Dios. Perfecta al pueblo romano. Oh, gloria a Dios. El primer punto de esta predicación, déjeme decirle, dice Jesús y la mujer samaritana. Muchas cosas a través del mundo pasan. En aquellos tiempos, los samaritanos
no se llevaban. Decían de que ellos pues eran despreciados por el pueblo de Dios. Y no es así. Nuestro Señor Jesús, Él se tomó la molestia porque iba rumbo a Galilea, entonces tenía que pasar por ahí, por Samaria. Entonces tuvo un encuentro con una mujer que pues su vida había sido muy confusa. No puedo dar detalles de esto, pero si ustedes tienen ahí su Biblia, pueden leer ahí Juan 4:12, 4:32, y ahí se van a dar cuenta de las cosas que sucedieron. Pero yo les quiero decir de que él tuvo esa conversación, le pidió agua y ella le dijo que no tenía con qué sacarla. Y luego le dijo, ¿sabías que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y mucha plática muy larga tuvieron ellos allí. Pero de repente llegaron ya sus discípulos con la comida y le dijeron, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos dijeron, oh, alguien les trajo comida. Pero como Dios, nuestro Dios grande y es poderoso y conocía los pensamientos, les dijo, allí en el verso 34 del capítulo 4 de Juan, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso fue lo que le dijo. Y qué maravilloso, ¿va? Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús a este mundo. A unir a los pueblos que estaban enojados entre sí, no sé por qué, el mundo así es. Eso pasa también con los cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué? Si todos somos nacidos de Dios, nadie viene de otro lugar. Yo les puedo decir que a mí, aunque me hagan daño, yo los bendigo. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Y eso vino a ser nuestro Señor Jesús con esta mujer samaritana. Y ahí dice la Biblia que se quedó unos días ahí predicando la palabra. Y se hizo amigo de ellos. Y los discípulos admirados de las cosas. Ahora, ¿cuál es su trabajo? ¿Usted está enojado con su vecino? ¿O está enojado con su hermano carnal? ¿Con quién está enojado usted? Yo le digo, a través de esta predicación, búsquelo. Dígale que le ama. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos enojados. ¿Sí? Amén. El segundo punto es la voluntad de Dios. Es que acabemos su obra. La obra de Dios. Que acabemos su obra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios. Los cristianos tienen que esforzarse para conocer a toda profundidad la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cómo dice? Esforzarse. Hay que hacer un esfuerzo para conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. A profundidad, dice. A profundidad. Dios quiere que nos profundicemos en conocer su voluntad. ¿Cómo es que vamos a conocer su voluntad? Entregando nuestras vidas a Dios, sirviéndole, leyendo su palabra. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo es hacer su obra también? Aquí en Efesios
5:16 al 18, dice algo. Yo solo puedo escribir al 17. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Hay que ser entendido. Hay que saber que Dios quiere que hagamos su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Y eso es lo que todos anhelamos hacer, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Lo que sí debemos de saber es que la voluntad de Dios se transforma. Y esa es una gran pregunta. Se transforma. Porque Dios conoce nuestro corazón. Oiga lo que dijo el hermano Pedro, apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. La voluntad de Dios es de que si usted haciendo el bien, padeciendo, para Dios es la voluntad. Hay un ejemplo grande con el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo, todos saben, los que conocen de la palabra de Dios, de que él tenía un aguijón. Y ese fue uno de los problemas para el apóstol Pablo, porque le costaba leer la palabra. Alguien le leía la palabra. Entonces, yo puedo decir, fue uno de los hombres que más sirvió a Dios. No anduvo con Jesús. Él mismo dice, soy el más menor de todos. Pero Dios lo tuvo con ese aguijón. Así es. Dios conoce porque Él nos hizo. ¿Sí? Él conoce. Él conoce su sentir, conoce sus pensamientos, sabe qué hace usted, sabe dónde anda. En fin, todo lo sabe Dios, porque Él conoce, porque Él nos hizo, no nosotros mismos. ¿Sí? Éxodos 32:12 dice, te he conocido por tu nombre. Así le dijo al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel le clamó y lo sacó, todos sabemos la historia, que el profeta Moisés fue y lo sacó de ese pueblo en donde ellos servían, derramando la última gota de sudor. Y también dice aquí el salmista en el Salmo 1:6, Jehová conoce el camino de los justos. Bueno, si Dios conoce el camino de los justos, Él va a hacer la voluntad en nosotros, porque somos justos. Y nos quiere decir también que también conoce el camino de los injustos. Así es que Dios conoce nuestros pensamientos. También dice aquí el profeta Nahum, el capítulo 1, verso 7, Jehová conoce a los que en Él confían. ¿Usted confía en Dios? Maravilloso, maravilloso. Sígalo haciendo. Lo exhorto a que lo haga. Confía en Dios. Él es el único en quien debemos de confiar, porque Él conoce nuestros pensamientos. ¿Usted quiere ser bendecido?
sígalo siendo. Confíe en Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y el tercer punto y el último, Dios nos ha hecho actos para hacer las buenas obras y esa es su voluntad. Si lo quiere ver, mírelo ahí en Hebreos, capítulo 13, verso 21. Ahí véalo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hacer las cosas como a Dios le agrada, haciendo la obra de Él con toda voluntad, con toda humildad. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Con toda humildad, que le sirvamos. ¿Sí? Hay una tarea por el cual tal vez usted no ha notado. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. En Mateo 6, 6 al 13, pero exactamente en el verso 10, dice algo muy importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos que orar por el mundo entero. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que orar por el mundo entero. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Él quiere que usted y yo oremos por el mundo. El mundo se está perdiendo. Hay mucha tristeza. Hay mucha desesperación. Jóvenes están ahorcando. Están tomando veneno. Acerquémonos. Hermanos que ustedes tienen allí cerca, conocen a su vecino. Tengan ese control de llevarle la palabra. Hagámoslo.